A continuación va a disertar, nos va a continuar enseñando y disertando sobre la guerra del Paraguay. Si es posible, se hará la segunda parte, y si no es muy extenso, le pediré al ingeniero que realice una tercera exposición. Con ustedes, ingeniero Leonardo Castañeda. Bueno, le agradezco a todos la presencia y al doctor De Santi y a los miembros del instituto que me hayan invitado. Como decía el doctor De Santi, es un poco largo toda la extensión de la guerra, entonces, no sé, veremos un poco el tiempo y si vemos que se hace largo podemos hacer en otra reunión la tercera parte. Yo no voy a hacer no puedo hacer un detalle de cada una de las batallas porque sería larguísimo, y de todos modos creo que lo importante en la historia, digamos, más que la cronología y la memorizar todas fechas cronológicamente, la cantidad de gente y todo, es interesante y todo, pero lo principal, digamos, es globalmente ver cuál es la guerra. Voy a describir las batallas principales así rápidamente, y lo importante también es ver las causas, los precedentes que hubo en la guerra y posteriormente las consecuencias, quiénes fueron los beneficiarios, porque ahí, al saber quiénes son los beneficiarios, uno entiende más o menos cuál fue la causa de la guerra. En la primera parte que vi la vez pasada, creo que deben haber estado casi todos, pero de todos modos, ya un pequeño, breve punteo, que había empezado yo digo que la guerra Paraguay empezó prácticamente en 1800, que los brasileños habían tomado Mato Grosso, siguiendo la política inglesa de desmembrar el Río de la Plata. En las invasiones inglesas pasó lo mismo pasó en Caseros, para sacar a Rosas, que era un muro de contención, digamos, contra el imperio brasileño. Después siguió con Mitre, que con Venancio Flores, que precisamente fue presidente después del Uruguay, barrieron con todos los federales del interior. El mismo Mitre reconoce, esa es la alianza de 1851, el próximo paso es Paraguay. El problema que tenían era que Uruguay había un gobierno blanco federal, entonces tenían que desalojarlo para, digamos, concentrarse contra Paraguay. Para ese hecho de desalojar al gobierno blanco, Mitre utiliza precisamente al que había sido mercenario de él en el territorio argentino, que era Venancio Flores y otros seguidores, digamos, de Flores, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto también era, primero empezó la guerra Brasil y Paraguay. Ahí en ese momento ya Argentina era beligerante, porque abastecía la flota brasileña, a pesar de que se decía neutral. Las acciones bélicas, digamos, en realidad se empezaron, a mi entender, en 1863, precisamente con la invasión de Venancio Flores a Uruguay. Ahí Brasil empieza a protestar ante el gobierno uruguayo diciendo que había maltrato hacia los súbditos brasileños que ocupaban parte de la banda oriental como ganaderos, y que en realidad los que hacían mal, digamos, eran los brasileños que robaban hacienda, contrabandeaban, etc. Pero le reclamaban, como siempre suele suceder, como usa para después agredir, le reclamaban al gobierno uruguayo, el gobierno uruguayo lo rechazaba. López le advierte, cuidado con tocar a Uruguay porque somos amigos, porque López pensaba que Paraguay era un poco la balanza del plata, digamos, era la llave del plata, y además a Paraguay la amistad con Brasil, con Uruguay, le permitía la salida al mar. En 1864, a mediados de junio,
se juntan en el Arroyo Rosario cuatro países. Elizalde por Argentina, Venancio Flores por Uruguay, Saravia por Brasil y por Inglaterra Thornton, que es el representante inglés. Y ahí pactan el Tratado de la Triple Alianza. No lo firman, pero queda, digamos, armado el pacto de la Triple Alianza. Eso está dicho incluso por brasileños, por Mármol, por en septiembre en agosto del 63, ahí Brasil invade Uruguay y toma la villa de Melo y toma, que queda en el departamento de Cerro Largo, en el oriente, digamos, de Uruguay, y avanza sobre el río, sobre Montevideo. Después de eso, porque había un convenio entre Paraguay y Brasil, porque Brasil había tomado el Mato Grosso en 1801 y Paraguay lo reivindicaba como propio. Entonces tenían discusión ahí sobre la navegación del río y le habían sacado un poco por la fuerza a Paraguay un convenio que podían pasar barcos, pero no podían llevar armamento ni municiones y debían entrar en puerto paraguayo para ser inspeccionados, para el cumplimiento de eso. Entonces, en noviembre los brasileños mandan un buque que llamaba Marqués de Olinda y en vez de entrar en Asunción pasa de largo. Entonces López lo incauta, lo hace detener, incauta todo el armamento y le declara la guerra a Brasil. A partir de ese momento ya Argentina era beligerante, porque no solo había abastecido a Flores, sino que abastece a la flota brasilera, le da la libre navegación del río y la flota brasileña ataca Paysandú a fin del 64, prácticamente la demuele a cañonazos, con bombas y municiones cargadas acá en el puerto de Buenos Aires, fusila al jefe rendido de la plaza y fusila unos cuantos. Así que Argentina ahí ya era beligerante. Ahora López le reclamaba a Argentina que lo deje pasar. Y Argentina no, si quieren, así como dejamos pasar la flota, pasen la flota a ustedes. Eso es como ofrecerle un peine y un pelado, porque si ellos no tenían flota, entonces no lo dejaban pasar y lo tenían, digamos, encerrado. A partir de que Paraguay le declara la guerra a Brasil, ahí hace la campaña en Mato Grosso. ¿Qué hace Paraguay? Manda un buque con infantería y todo, y toma varias localidades de Mato Grosso. ¿Qué hizo con eso? Se cuidaba las espaldas por un lado, por otro lado lograba el abastecimiento para las propias tropas, y algunos dicen que fue un error de López. Yo creo que no le salió bien, pero yo creo que López, por un lado, al tomar Mato Grosso, él pensaba que los brasileños iban a aflojar la presión sobre Uruguay, y por otro lado, iban a llevar el teatro de la guerra a Mato Grosso, y no él tener que ir a Uruguay. Pero los brasileños dicen, no, nosotros tomamos Uruguay y después vamos contra Paraguay. La cuestión es que Mitre le niega el paso. Entonces López le declara la guerra públicamente a Mitre, a Argentina. Incluso sabían que iban a tomar corriente y todo eso lo saben. El mismo cónsul inglés dice que vio copia de la declaración de guerra. Y López además manda un emisario con la declaración de guerra a Buenos Aires. Mitre, ¿qué hace? Esconde la declaración de guerra, el emisario lo mete preso hasta después de la guerra, entonces se quedó esperando que invadan o que ocupen Corrientes para decir, somos un país agredido. Entonces ahí se inicia la campaña al sur. ¿Qué hace? López, los paraguayos ocupan Corrientes, ponen un gobierno que eran 3 correntinos, dejan una parte del ejército de ocupación en la ciudad de Corrientes y envían al resto a avanzar, con órdenes de avanzar hacia Río Grande do Sul,
incluso con la orden de no entrar en localidades ni argentinas ni brasileñas, sino ir directamente a Río Grande do Sul. El ejército paraguayo se divide en dos. La parte más menor va al mando de Duarte en la zona, en el margen occidental del río, o sea, lo que sería ahora territorio argentino. Y el grueso del ejército va del otro lado del río. Ahí Estigarribia, al mando de Estigarribia, que era jefe de todo el ejército. Estigarribia desobedece la orden de López, porque en vez de ir directamente a Río Grande, se mete en Uruguayana. Entonces quedó encerrado ahí porque lo rodearon inmediatamente, no sé, 30.000 aliados, más la flota por el río, quedó sitiado. Y por el otro lado, del otro lado del río, Duarte, que tenía 3.500 hombres, lo copan, digamos, lo encierran en un campo desfavorable para Duarte, unos 8 o 9.000 aliados al mando de Venancio Flores. Venancio Flores le decían el degollador de Cañada de Gómez, porque había degollado en Cañada de Gómez a todos los pelean durante buena parte del día, los paraguayos son vencidos y hay un corresponsal inglés que dice el campo quedó tendido de degollados con las manos atadas en la espalda, o sea que hicieron un desastre. Por otro lado, en Uruguayana estaban, digamos, encerrados en Uruguayana, sitiados, intentan salir una vez y son rechazados, por el río no podían porque estaba la flota, entonces vencidos, digamos, por el hambre y la sed, terminan rindiéndose. López se lo recrimina fuertemente a Estigarribia, lo trata de traidor, etc. Ahí se produce fusilamiento y todo, inclusive robo de prisioneros. Hay un parte incluso de uno de los jefes argentinos que le informa a Mitre, dice, los prisioneros deberían ser más, pero hubo un robo escandaloso de prisioneros. Dice, uno de mis oficiales tenía que andar por la calle de Uruguayana gritando que era argentino para que no se lo roben los brasileños. O sea que ahí ya empezó el escándalo, digamos, de la guerra. La cuestión que, bueno, Estigarribia se rinde, lo llevan a Brasil. Muchos paraguayos logran romper el cerco, digamos, y vuelven a Paraguay a pie, tardan un año en llegar. Y López da por terminada la campaña del sur y ordena replegarse y repasar el Paraná hacia Paraguay. Y de ahí inicia una guerra, digamos, defensiva, ¿no? Después ahí viene la campaña del cuadrilátero, le llamo yo, porque está, digamos, rodeado por el río Paraná, el Paraguay, y después una zona de estero. En 1866, en abril, los brasileños invaden Paraguay. López lo esperaba que iban a entrar por el Paraná, pero el buque va y da la vuelta y toma el Paraguay y desemboca unas leguas arriba, desembarcan unas leguas arriba de la desembocadura de los dos ríos. Entonces los paraguayos tenían poca gente para contrarrestarle el desembarco. Desembarcan 9.500 brasileños al mando de Osorio, y después de eso se van agregando más tropas. Hay varios combates ahí de distintas menores, digamos. Ocupan Itapirú, los brasileños. Después está la batalla de Estero Bellaco, donde se acusa a Mitre de haber mandado a Conesa al Muere, porque tenían un enfrentamiento ya de la batalla de Caseros, en que
Conesa lo había obligado a Mitre a retirarse porque estaba rodeado por los federales, por el perdedor. Y finalmente se estacionan en Tuyutí, en el campo Tuyutí, los aliados, 40.000 aliados. Había más o menos 19.000 argentinos, 20 o 20 y pico mil brasileños y 1.500 uruguayos. López estaba enfrente, tenía 25.000. Entonces, ahí López yo creo que un poco se quiso jugar todo por el todo y tomarlo al ejército aliado por sorpresa. Entonces combina, digamos, un ataque. Pero resultó mal combinado, digamos, no hubo una buena coordinación. Entonces, después de una batalla de todo el día, y bueno, con distintas alternativas, hay dos ejércitos paraguayos que no se alcanzan a combinar, digamos, el ataque, etc. Terminan retirándose los paraguayos con 7.000 bajas y los aliados tienen 4.000 bajas. Fue una victoria aliada, pero no fue aprovechada porque en vez de avanzar atrás de López, se quedaron estacionados en Tuyutí, estuvieron un año y hasta sembraban papas, había hasta burdeles pusieron después, ¿no? Ahí estacionado un año en Tuyutí. Después de eso hubo varias batallas, digamos, menores, Potrero Sauce, Boquerón, ahí en Boquerón muere Pallejas, que era un coronel muy valiente, digamos, pero además muy cobarde, porque Pallejas fue el que había fusilado a Cuenca en Caseros, que era un médico que no tenía nada que ver, que estaba en el hospital de sangre, que Pallejas lo fusiló. Y muere ahí en esa batalla de Boquerón. Después de esa batalla viene la batalla de Puruzú, donde se enfrentan los paraguayos en inferioridad de condiciones, porque eran 2.500 contra 8.000. Casi siempre fueron así, peleaban pocos paraguayos contra 4, 5 o 6 veces más aliados. La batalla de Puruzú vencen los aliados con relativa facilidad, porque eran 4 veces más. Y tienen, las bajas paraguayas eran 1.500, o sea que más de la mitad de los paraguayos sucumbieron. En cambio, los aliados tuvieron 3.000 bajas, pero eran 9.000, o sea, la tercera parte. Así que fue de relativa, digamos, facilidad. Después de esa batalla, López manda a construir una trinchera en Curupaití. Mientras construían la trinchera, le ofrece a los aliados tener una reunión entre los jefes para terminar con la guerra. Se reúnen en Yataití, Corá, en septiembre de 1866. Los brasileños no acuden porque dice que ellos tenían órdenes de combatir contra López y no dialogar con él. Acude Venancio Flores, acude Mitre con la escolta, Paraguay con la escolta, y incluso va Natalicio Talavera, que era un corresponsal paraguayo, que describe después un poco la entrevista. Mitre va con la escolta, el general Thompson lo describe a Mitre y dice que iba con una chaqueta oscura con vivos blancos y un fungi de paño con plumas, dice. Más que un general parecía el Quijote de la Mancha, eso es lo que pone el tipo en el parte, ¿no? La cuestión es que tiene una entrevista ahí a solas, digamos, Mitre con López. López le ofrece terminar con la guerra, porque decía que parar con el baño de sangre, porque decía que era suficiente sangre como para lavar todas las ofensas que se hubieran cometido. Mitre no acepta, que pone por delante el Tratado de la Triple Alianza, que se había firmado el 1 de mayo de 1865. Incluso dicen que López llevaba una renuncia en el bolsillo, le ofrece renunciar
con tal de que se respete la soberanía paraguaya, pero Mitre le dice que no, que eso lo tienen que decidir los aliados. Entonces se termina la entrevista y quedó en contestarle. Y a los 2 o 3 días le contesta que bueno, que las cosas quedaban como estaban. Ahora, entre la batalla que ganaron con relativa facilidad en Curuzú, más la entrevista que pide López, claro, los aliados se creían López está vencido, se terminó la guerra, lo tomaron como una debilidad de López. Entonces empezaron a discutir, que estuvieron como 1 o 2 meses discutiendo a ver quién iba a ser el jefe a quedarse, que se iba a quedar con los laureles al tomar Curupaytí. Entonces quería ser Mitre, que no, que Polidoro, que nosotros somos más, que somos menos. Y mientras tanto López terminó de hacer la trinchera de Curupaytí. La trinchera de Curupaytí había excavado unos 4 o 5 kilómetros o más entre el río Paraguay y unos esteros infranqueables que había. Y la habían protegido con una hilera de árboles de abatíes, que son unos árboles espinudos, lo habían volteado y lo habían taqueado al piso para que no se puedan correr. Y enfrente, que es un campo llano, de varias leguas, digamos, habían hecho bocas de lobo, pozos de lobo, que eran unos pozos de 1 metro de profundidad con estacas, lo habían cubierto con vegetación como si fuera una trampa, y bueno, se quedaron ahí esperándolo. Yo en el libro lo llamo, puse el título de ese capítulo, digamos, de la batalla, todo previsto menos la derrota. Porque ¿qué pasó? Los brasileños, el comandante era Tamandaré, que era un militante, había dicho, no, en 2 horas la descangallo toda a la trinchera, ¿no? Entonces habían quedado con unas banderas para hacerse señales, decía, los paraguayos se rendieron, los paraguayos se retiran, nosotros avanzamos, los paraguayos piden perdón, como 10 banderas distintas, pero ninguna decía, nos vencieron. Entonces estaba todo previsto menos la derrota. Ahora, ¿qué pasó? Hubo 3 días de lluvia, así que el campo quedó anegado, los pozos también, el pozo del lobo. Y según los testigos dice que cuando amaneció ese día, que fue el 12 de septiembre de 1866, amaneció un día espléndido de sol radiante, y dice que los testigos dicen que vieron al ejército brasileño, al ejército aliado, que eran más o menos 20.000, con uniforme de gala y con bandas de música como si fuera un desfile militar. Avanzaron hasta las trincheras, pero cuando llegaron a las trincheras los paraguayos le mandaron una andanada de artillería que no, un desastre. Y me olvidé de contar lo de la armada. El Tamandaré había dicho que en 2 horas la descangallaba, pero tiró 9.000 bombas, y lo único que logró hacer es abatir una batería que murieron creo que 40 personas que estaban alrededor, y después no hizo absolutamente más nada. Incluso los paraguayos festejaban el bombardeo porque juntaban las bombas, las municiones para fundir bombas para sus propios cañones. Incluso en Buenos Aires decían ganar la guerra con la escuadra es difícil. Dice, pero no, ganarla sin la escuadra es difícil, pero con la escuadra es imposible. Pues no, entonces la cuestión que los aliados reciben esa andanada de artillería, retroceden, Mitre los hay que avanzar, así que retroceden y varias veces. Los paraguayos, además de artillería, de cañones, le tiraban por ejemplo, unos cohetes a la Congreve, se llamaba, que lo habían inventado en Francia, que es como una cañita voladora, es un cohete con un misil con una cola de madera, entonces incendiaba el campo, así un desastre. La cuestión que quedaron en el campo de batalla, cuando finalmente Osorio lo obligó a Mitre a que se retire.
Entonces, quedaron en el campo, quedaron 10.000 aliados y murieron 92 paraguayos contra 10.000. Incluso juntaron todas las armas, los paraguayos recogieron todos los fusiles que habían quedado en el campo, armamento, todo, y se armó un escándalo, porque en Buenos Aires, en los periódicos decían, en vez de contar las bajas, es más fácil contar los heridos. Y los paraguayos también decían, decían, porque no alcanzaban ni a enterrar a los heridos, a los muertos. Entonces decían, es más fácil matar un cambá que enterrarlo, decían los paraguayos. Así que fue realmente una derrota tremenda. Después hubo consecuencias en la Argentina, porque en varias provincias se sublevaron contra de Mitre, digamos. Está, por ejemplo, Felipe Varela, que sublevó varias provincias. Así que eso es más o menos la batalla, vista rápidamente, la batalla de Curupaytí. A raíz de eso piden que Mitre se retire de la guerra. En realidad Mitre tiene que volver acá para tratar de sofocar a Felipe Varela, que se había levantado. Después de eso viene yo lo llamé la campaña de Humaitá, porque el ejército paraguayo se repliega porque hay varias batallas intermedias, hay el Umbú, Paso Cardoso, Laguna Hermosa, Potrero Bellata, hay varias batallas con distintas alternativas, y los paraguayos se repliegan hacia Curupaytí. En el interín, el 3 de noviembre del 67, viene otra hazaña de Mitre, y en una batalla que llamó Segunda Tuyutí o Tuyucué. Mitre estaba en Tuyutí todavía estacionado con 20.000 hombres, y van 8.000 paraguayos y le hacen un desastre, porque se meten de sorpresa. Dice que los aliados disparaban para todos lados, tiroteándose entre ellos. Le llevan cañones, fusiles, hasta las banderas. Incluso Mitre pierde hasta la correspondencia y se refugia en Tuyucué, que estaba casi. Así que esa se llamó la Segunda Tuyutí. Se repliegan hacia Humaitá, y después los brasileños y los aliados querían que la flota pase Humaitá, que la franquee Humaitá. Pero la flota ponía cualquier cantidad de excusas, que hay viento, que no hay viento, que el agua alta, que el agua baja, que en Humaitá tenían cañones lisos, y entonces estaba la discusión si eran efectivos contra los acorazados o no. Entonces decían que no, porque la cuestión que Brasil había mandado había hecho fabricar unos barcos monitores, se llaman, que son unos barcos que ofrecen poco blanco sobre la línea de explotación, y mandan 3 y pasan. Y después pasó el resto de la flota prácticamente con muy poca bebida. Entonces en Humaitá quedan sitiados, digamos, porque queda por un lado queda el ejército al sur, y al norte estaba la escuadra, o sea que estaba entre dos frentes. Intentan tomar Humaitá en varias oportunidades y sufren unas pérdidas tremendas los aliados. Ahí se producen unas guerrillas navales, porque López tenía la intención de poder capturar un acorazado que le facilitara. Entonces mandaban, por ejemplo, 2 canoas atadas por una soga y la dejaban arrastrar por la corriente. Entonces con la soga en la quilla, las canoas se arrimaban al barco y se subían a la cubierta. Pero no pudieron tomarla. Y otra cosa que hicieron fue la guerrilla naval, que era una cosa cómica, porque estaba toda la flota imperial, y toda la mañana aparecía un lanchón con un cañón y le entraba a sacudir, y al lanchón claro, no le podían pegar. Por ahí le pegaron. Después, cuando ya se quedaban sin municiones, los paraguayos iban a la costa, y era cómico, porque la verdad que
van los brasileños a agarrar el lanchón y desde el monte los paraguayos le tiraban fusilazos y lo sacaron. Después, el día de la independencia brasileña, estaban todos de fiesta en el acorazado principal y aparece el lanchón y le empieza a sacudir, le pega. Un cañonazo le pegó en el borde, otro le pegó en el mástil, que se lo rompió, y el otro se lo metió en la cocina, que le hizo un desastre, le acabó la fiesta. La cuestión que en Humaitá estaban, digamos, sitiados los paraguayos. Entonces, el día de la independencia paraguaya empezaron a tocar música a la mañana y todo el día y la noche, y evacúan Humaitá, cruzan hacia Paraguay, hacia la otra orilla del río. Ahí hay un episodio, porque ellos cuando desembarcan en otro lado, desembocan en Isla Poí, que en realidad no es una isla, sino una lengua de tierra sobre el río. Poí quiere decir flaca, o sea. Pero para unirse al ejército de López, al norte, necesitaban cruzar una laguna que costó muchísimas vidas, porque iban los paraguayos en lanchas tratando de cruzar, y a la noche se armaban batallas contra lanchones brasileños que tenían además artillería. Entonces murieron cualquier cantidad de chicos y mujeres que iban en las lanchas. Ahí empieza lo que yo llamé la batalla de Piquicirí, porque el Piquicirí es un río y hay una zona muy montuosa, prácticamente infranqueable, excepto en algunos pasos que los paraguayos la habían defendido como para que no puedan avanzar. Entonces, los brasileños hicieron varios intentos de avanzar, pero no pudieron, deciden hacer un camino por el Chaco. Entonces, en un mes más o menos hacen un camino de 12 o 15 kilómetros, construyen unos puentes provisorios y van 20.000 hombres hacia el norte, digamos a la retaguardia de López. López estaba en Lomas Valentina. Ahí se produce varias batallas con mucha diferencia de hombres entre paraguayos y brasileños y que le producen pérdidas importantes. Por ejemplo, la batalla del arroyo Yacaré en agosto del 68. En septiembre, Surubí, el arroyo Surubí. Después en el arroyo Itororó también, hasta que en el arroyo Abay, o sea, hubo 4 o 5 batallas que fueron avanzando hacia enfrentar a López en Lomas Valentina. En Lomas Valentina López tenía más o menos 3.500 hombres y había unos 20.000 aliados. Estuvieron 2 o 3 días peleando ahí en Lomas Valentinas, hasta que finalmente el ejército paraguayo quedó prácticamente aniquilado. López alcanza a romper el cerco, él con 90 hombres que lo seguían, y marcha hacia el norte. Ahora, ahí se produce 2 cosas. Una es a Casillas, después de la guerra, le acusaban, dice, ¿por qué no lo tomó prisionero a López? Dice, porque los aliados tenían 3.500 hombres bien montados, dice, y López escapa con 90 hombres. Dice, ¿por qué no lo tomaron? Dice, o quería seguir la guerra, o quería que todo el pueblo paraguayo se una alrededor de López para eliminarlos todos juntos. O sea, hay esa acusación contra Brasil. La cuestión es que López se va hacia el norte y muchos civiles paraguayos que seguían al ejército porque no querían caer prisioneros de Brasil, cruzan un estero que se llama Ipecuá, los cruzan las mujeres con chicos en brazos, algunos mueren ahogados, y los siguen a López. En ese interín cae la ciudad de Asunción en manos brasileñas en enero de 1869.
que yo lo llamé la llegada de la civilización, porque supuestamente iban a llevar la civilización, y lo que hicieron en Paraguay, en Asunción, fue saquear toda la ciudad, se llevaron obras de arte, todo lo que encontraban de valor, hasta puertas y ventanas que tuvieron algún valor, las cargaban en barco y las traían acá a Buenos Aires o a Río de Janeiro. Acá se remataban en una casa que se llamaba Billinghurst. Y inclusive saquearon los cementerios, violaban las tumbas para ver si encontraban joyas o dientes de oro, lo que sea. Incluso hubo una protesta del cónsul francés que le habían saqueado la delegación francesa. Entonces yo digo, fue un saqueo muy democrático, porque cayeron todos ahí, desde los muertos hasta el cónsul francés. También toman Itapirú, Ibicuy, que era una fábrica de pólvora y armamento, la demuelen y fusilan a todos los que estaban trabajando, la toman muy bien permiso. Y en Paraguay, en Asunción además, yo le dije en el libro, lo pongo como de la diplomacia sagaz, porque fue un diplomático brasileño que se llamaba José María Paranos, que se lo conoce como el Vizconde de Río Branco, y claro, y él quería pasar ante los brasileros, ante los paraguayos, como que Brasil eran los amigos de los paraguayos. Pero pusieron un gobierno títere, hicieron lo que quisieron, inclusive tomaron el archivo de Paraguay, el archivo histórico. Entonces, del archivo sacaron todos los documentos que favorecían a Paraguay en el litigio con Brasil. Y además sacaron todos los documentos que favorecían a Argentina en el litigio con Paraguay. O sea que los únicos ganadores iban a ser los brasileños, que tenían la documentación. Ahí comienza la campaña de las cordilleras, porque López va avanzando hacia el norte y tiene que cruzar varias veces las cordilleras, y se producen dos hechos muy lamentables, digamos. Uno es Piribebuy. Piribebuy es un pueblo que había sido nombrado Segunda República, capital, porque Asunción lo habían tomado, y era un pueblo que estaba rodeado por cerros, en una especie como un bajo y con un arroyo que se llama Piribebuy. Yo estuve ahora, cuando fui a Paraguay, pasé ahí por el lugar. Y entonces a la noche, unos 10.000 brasileños pusieron toda artillería en los cerros, y los paraguayos ni se habían dado cuenta. Al otro día amanece nublado, y entonces empiezan a arrear la bandera, a tocar música, y con niebla y todo le empiezan a tirar con artillería. Piribebuy estaba defendido por 1.600 hombres, de los cuales muchos eran jóvenes e inclusive mujeres. Se produce una batalla muy sangrienta, porque para cruzar el río le dio bastante. La cuestión que son vencidos al jefe de la plaza, que se llamaba Caballero, lo torturan incluso para que se rinde, como no se quiso rendir, lo fusilaron a bastante gente. Y no conforme, porque en esa batalla murió un jefe brasileño. Entonces, en venganza, el conde de U, era yerno de Pedro II, y era el duque de Orleans, y había ido a la guerra a reemplazar a Casillas, que ya se había retirado. Entonces, y era un tipo de lo más sanguinario. Entonces mandas, en venganza por la muerte de un oficial de ellos, manda cerrar las puertas y las ventanas del hospital de Piribebuy con todos los
enfermos, los heridos, chicos, mujeres, lo que hubiera, y lo prende fuego. Inclusive dicen que a los que alcanzaban a salir los empujaban hacia adentro para que... Yo ahora cuando estuve ahí ni siquiera quedó rastro, no están ni los cimientos del hospital, parece que es un hospital de madera. Han hecho un monumento, eso, pero la gente, ni siquiera la gente sabe bien dónde está. Sí, está por acá, pero no tiene identificado exactamente el lugar porque no quedó ni rastro. Después hay otro hecho importante, que es López se retiraba hacia el norte y le había pedido a Bernardino Caballero que se haga cargo de llevar todos los bagajes y las armas hacia él. Porque López, cuando sale de Lomas Valentina, se le habían salió con 90 hombres, pero después se le empezó a juntar, o batallones que llegaban, o la misma población, forman más o menos un grupo de 2.500 personas. Y Caballero tenía que llevar todos los bagajes, entonces se quedó un poco retrasado porque tenía los bueyes con muy mal estado, los animales, etcétera, llevaba los carruajes, todo, zonas pantanosas, entonces se retrasa un poco. Y es alcanzar, iban 3.000, Caballero iba al frente de 3.500 hombres, de los cuales 300 eran veteranos y el resto eran todos chicos más o menos de 12 a 14 años. La cuestión que llegan a un lugar que se llama Costañú o Rubio Ñu, le llaman, una planicie, y de pronto se ven alcanzados por los aliados. Y no alcanzan a tomar una buena posición porque había un arroyo y ellos querían cruzar el arroyo y guarecerse en el monte para enfrentarlo, pero no alcanzan a hacerlo. Así que pelean 4 o 5 horas contra varios batallones brasileños, incluso contra la caballería, y terminan derrotados. Al final de la batalla, era un campo, la batalla se produjo en un campo muy de muchos yuyales y pajonales. Entonces, las madres de los chicos que habían peleado, muchas estaban en el bosque alrededor del campo, y entraron al campo a socorrer a los heridos, a retirar los muertos, etc. Y entonces el conde de U manda a incendiar el campo y mata casi todos los heridos. Ese día creo que es el Día del Niño, pero bueno. Claro, ese es el 16 de agosto de 1869 y por esa batalla se conmemora el Día del Niño Paraguayo. Después viene el rumbo hacia Cerro Corá, que yo lo llamo la caravana del infortunio, porque había 2.500 personas que lo seguían a López hacia el norte. Hacen unas peripecias terribles para llegar. Yo voy a leer rápidamente los lugares por donde pasó, para tener una simple idea más o menos de toda la peripecia que hicieron. El 15 de agosto del 69 salieron y llegan a Cerro Corá en 1870. Salen 2.500 y llegan 500, el resto va quedando en el camino. Pasan por Iagüí, Umburuy, Arroyo Hondo, Pinzó, Estancia Benigno López, Pueblo Unión, San Estanislao, Caraguatí, Tapicuarí, los bosques de Ibapiray, Río Capibay, Picada de Taí, Arroyo Retama, Río Corrientes, Bosques Pacoba, Villa de San Isidro, Iguatimí, Itarará, Rinconada Guazú, Sierra Mambay, cruzan la cordillera varias veces, acampan en Zamacuán, norte de Punta Porá, al oeste cruza la cordillera por la Picada de Sirigüeyo.
O sea que, y todavía me faltan nombres de los principales. Porque fíjense que salió en agosto y llega en febrero del año siguiente, prácticamente sin alimentarse, comían frutas en naranjas amargas y lo que encontraban, y muchos quedaron en el camino de hambre. Y llegan a Cerro Corá en febrero, el 4 de febrero de 1870, con 500 personas entre combatientes y civiles. Iba, por ejemplo, incluso el vicepresidente de Paraguay, que era un hombre de 80 años, mal armados, mal vestidos y mal alimentados. Llegan ahí a Cerro Corá. Ahí en Cerro Corá se produce un hecho notable, es que los indios Cainguá, viene el cacique con un grupo de indios, y le ofrece a López y a la escolta esconderlo en la selva, dice, en un lugar que los campanos lo van a poder ubicar nunca. Y López no le acepta, decirte que él va a defender la patria hasta el último momento, y no acepta. Así que, bueno, llegan, digamos, al ejército brasileño y se enfrentan con los paraguayos, que por supuesto eran pocos, Disculpe un segundito, ¿un Fiat azul lo tiene? ¿Cómo? Un Fiat 1 azul. No, lo vencen a los paraguayos, son vencidos. López es herido de un lanzazo en el vientre, entonces con dos personas que lo acompañaban se mete en una picada, quiere cruzar el río Amambay, cae en el río, no lo puede levantar, y termina muerto por se llamaba Cámara, el jefe, digamos, Correa de la Cámara, y un hombre que iba con él, un soldado de él, que se llamaba Chico Diablo. En el momento hay dos versiones, porque dicen que López dijo, muero por... Le pidieron que se rinda, y López dijo, si me garantizan la soberanía de Paraguay. Y dijo, eso no se lo puedo permitir yo, le dijo. Y dice, entonces muero por mi patria. Y lo mataron. Hay otra versión que yo descubrí después que escribí el libro incluso, que dicen que la frase entera de López fue, acá murió una civilización y yo muero por mi patria. Y que en principio los historiadores la sacaron esa frase porque parecía como que estaba delirando. Bueno, pero hay un escritor francés que se llama Jacques de Maillet, que dice que los vikingos vinieron acá en 1280 o 1300 y que fueron avanzando, digamos, civilizando, que incluso habla de Machu Picchu, etc. Pero descubrieron en Cerro Corá muchas inscripciones de los vikingos y como una especie de construcciones y fuertes. Entonces dice que López y otra gente conocía eso y que ahí había muerto en la civilización que había vivido con los vikingos. Por eso él dijo esa frase. Hay un libro incluso de este hombre, Jacques de Maillet, que explica eso. La cuestión que, muerto López, asesinan a casi todos los que pudieron agarrar. Lo matan a Panchito López, que era el hijo de él y coronel, lo matan al otro hijo que tenía 11 años, que se llamaba José Félix, matan a un coronel que estaba inválido en una silla, en un camastro, prenden fuego el campo matando a los heridos que faltaban. Se salva Elisa Lynch, que iba con López, se salva porque la respetan porque era extranjera. Así que bueno, eso ahí terminó, digamos, los hechos bélicos. Las cifras de genocidio hay distintas versiones, pero yo voy a dar una que es de un brasileño, que se llama José Luis Chiavenaco. Él da como
Población paraguaya, antes de comenzar la guerra, 800.000 personas. Población muerta durante la guerra, 606.000. Quiere decir que murió el 76% de la población paraguaya. Hombres sobrevivientes, 14.000, o sea, el 1,75%. En cambio, las mujeres sobrevivientes fueron 180.000, del 22%. Y los hombres sobrevivientes mayores de 20 años, el 0,26%, 2.100. Hombres sobrevivientes hasta los 20 años, 2.100. Y menores de 10 años, 9.800. O sea que entre 10 años para arriba, los mataron a casi todos, quedaron 4.000 hombres. Además de la guerra, hubo muchos muertos no solamente en combate, sino muertos, por ejemplo, por cólera, por peste. El mismo Casillas lo acusa a Mitre de tirar los cadáveres al río para infectar las aguas abajo del río para infectar las costas de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, que le eran contrarias a Mitre. Eso lo dice Casillas en un informe a Pedro. Inclusive hubo mucha gente robada que lo llevaba chicos y todo, que se lo llevaban a Brasil. Por ejemplo, uno de los que fue robado fue que se llamaba Domecq García, que acá hay un artillero llamado Domecq García, que era un paraguayo que lo robaron los brasileños y los parientes de acá lograron pagar y rescatarlo. Después de varios años lo trajeron acá, lo educaron y llegó a ministro de guerra, de la Marina, de Domecq García. Ahora, con respecto a y ya si quieren dejamos el resto para otra charla, pero yo quería simplemente leer algo, porque casi todas las guerras se han hecho a nombre de la civilización para sacar al tirano, y no solamente la de Paraguay, la de Casero, y si seguimos, no sé, hasta la del año pasado, más o menos. Siempre era para liberarnos o de las armas masivas o del tirano. Entonces, a Paraguay, una de las excusas era iban a pelear contra el Atila paraguayo, contra el Atila americano, a llevarle la civilización y la educación. En Paraguay, antes de la guerra, además de tener ferrocarriles, telégrafos, etc., tenía 400 y pico de escuelas, para una población de 800.000 habitantes. Y prácticamente no había alfabeto. El mismo Alberdi dice, es difícil encontrar un paraguayo que no sepa leer y escribir y que tenga más de un oficio. Entonces, después de la guerra, ¿qué pasó? Yo voy a leer, por ejemplo, un escritor liberal, Gregorio Benítez, en un libro que se llama Formación Social del Libro Paraguayo, escribe: el liberalismo llevó la guerra al Paraguay para brindarle progreso y satisfacción en todas sus necesidades. Pero en materia tan primordial como la alimentación, no se logró recuperar el nivel de vida de que antes gozaba. El propio Descartes, otro liberal, dice: no se ha fundado una sola escuela en la campaña, ni ningún instituto de educación, excepto el colegio que hoy se proyecta fundar en la ciudad, para educar apenas a 50 niños internos gratuitamente. En cambio, hay cerca de 100.000 niños en la República que vegetan en la más espontánea ignorancia, espantosa ignorancia. Después hay otro testimonio que es de Mansilla, de General Mansilla, que dice: es un hecho comprobado que en Paraguay, durante y después del gobierno del doctor Francia, era raro encontrar quien no supiera leer y escribir. En toda villa o aldea, los 3 edificios que primero se construían por el Estado estaban frente a la plaza y eran la iglesia, la comandancia militar y la escuela. Y después hay otro testimonio muy interesante, que es de un ex combatiente paraguayo, que era teniente, en la época que se llamaba Manuel Flut,
Y en 1914 evocaba, digamos, la época de la guerra y escribió, dice: fuimos muy ricos, Señor, nadábamos en la abundancia, éramos felices. Mi pueblo natal, Vitimí, hoy Villorrio, tenía entonces 24 escuelas y en el presente apenas tiene una. Con esto le digo todo. No había ciudadano que no tuviera una casa, sus útiles de labranza y extensos sembrados. No conocíamos el hambre. Éramos una raza bien alimentada, sana y fuerte. Éramos alegres y dichosos a pesar de lo que llaman nuestra tiranía, gobierno patriarcal, ejercido por verdaderos patriotas que solo deseaban la prosperidad de su país. Pero vino la guerra y todo lo perdimos. Peleamos desesperadamente porque teníamos algo que perder y porque amábamos nuestra tierra con locura. Esto que él dice que era una raza bien alimentada, es cierto también, porque después de la guerra hicieron como una investigación biológica, digamos, y comprobaron que los paraguayos tenían más o menos 10 centímetros más de estatura que los argentinos y que los brasileños. Y dice que eso se debía a la alimentación balanceada, porque el gaucho comía carne y mate, nada más. Claro. Los camioneros tenían fruta, tenían una dieta variada, ¿no? Después de la guerra se hicieron grandes negocios, si lo dejamos para otra charla, no lo voy a poner ahora, pero hizo negocios desde Elizalde, que era ministro y que fue a hacer negocios a Paraguay, todos los proveedores del ejército, los que vendieron el saqueo de Asunción acá, a Mitre, que le compraron la casa a los proveedores del ejército, y otra serie de... se quedaron con todos los... con tierras paraguayas, etc. Las intenciones brasileñas están muy claras porque, por ejemplo, en un informe dicen Casillas le pide al emperador, le aconseja rendirse. Dice, porque tienen miedo que tomen, que los paraguayos puedan abordar la flota. Y dice, todo estará perdido. Entonces todos nuestros planes sobre la República Argentina Oriental y las demás repúblicas del Amazonas quedarán frustradas para siempre. Y en otro párrafo le agrega, con la paz tendremos conservada nuestra actitud en un mejor tiempo para llevar adelante con los otros medios las pretensiones imperiales sobre las repúblicas americanas. Con la paz conservaremos nuestra ascendencia sobre las repúblicas Argentina y Oriental por razón de los compromisos que el general Mitre y el general Flores han caído con el gobierno de vuestra majestad. Así que bueno, esto más o menos la síntesis, digamos, de los hechos bélicos. Dije algún párrafo sobre las consecuencias, pero es bastante más extenso. Después hubo negociaciones y tratados que Mitre perdió escandalosamente, porque mucho bla bla, pero los brasileños lo envolvieron como... Había una frase que decía, a Mitre los brasileños le hacen escupir dulce pero tragar amargo, porque lo envolvían, digamos, con la soberbia de Mitre, terminaba regalando todo. Hubo incluso, por ejemplo, Tejedor le había dicho en una de las partes, porque Mitre después va a Brasil y los brasileños lo envuelven y entonces vuelven. Le dijeron que él iba a ser, digamos, el artífice de la Unión Americana. Entonces volvió todo henchido de gloria, pero los brasileños se quedaron con todo. Y después va a Paraguay, y también, no sé, Tejedor le había pedido que no ceda la villa oriental, que es lo que ahora se llama Aines. No sé si se pronuncia así. Villa Ayes, como dicen los paraguayos. Sí. Bueno, porque ahí, ¿qué pasó? Mitre le dijo que eso le correspondía a Argentina, que no lo ceda de ninguna manera. Y como
juntó ahí con los brasileños, los paraguayos, y como no se lo pudo sacar, le mandó una carta a Tejedor y dice, bueno, en realidad no nos corresponde. Y Tejedor, tan vivo, lo publicó en el diario para dejarlo mal a Mitre. Pero después resulta que cuando fueron a negociar, los brasileños y los paraguayos tenían una propia declaración de Mitre, escrita públicamente, donde decía que no les correspondía, entonces que iban a negociar. ¿En qué terminó? Por eso se llama así, porque cuando vino Bernardo Irigoyen, le dijo, mire, vamos a dársela, pero me van a matar. Entonces dice, vamos a nombrar un árbitro, y que seguro que se las va a dar, que corresponde a ustedes, que está todo demostrado, y lo nombran al presidente norteamericano, Hayes, y por eso la villa se llama así. Así que bueno, no sé si les pareció más o menos. ¿Alguno quiere comentar algo acá o bueno? Yo creo En el tercer tiempo. que no se le ha dado la importancia en la historia a esta guerra de la Triple Alianza, porque para tener una idea nomás de la importancia y el genocidio que se cometió en Curupaytí, murieron en la batalla más de 12.000 hombres, contando los dos bandos. Si tenemos en cuenta que en la guerra de Malvinas, combatiendo, murieron 192 soldados, 192, contra más de 12.000, 8.700 eran argentinos. Murieron todos los capitanes de las compañías del ejército aliado, especialmente argentinos. Y yo creo, políticamente, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero pienso que Rosas y López representaban, digamos, el poder nacional en América.